베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió de extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물을 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 진짜 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 나를 구하리 겸손히 엎드려 경배하고 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de venir a tener este culto. Ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto lleno del Espíritu y de la verdad. Obra, Señor, en esta hora. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 모든 죄악 길에서 목자 없는 양같이 모든 사람 길 찾아 헤맨다. 자비하신 하나님 독생자를 보내사 너를 지금 부르니 오시고 이때라 주의 긍휼 받을 때가 이때라. 지금 주께 나와 겸손하게 절하라. 구원함을 얻으리 험한 십자가 위에 달려 돌아가신 주 다시 살아나셨네 기쁘다. 죄인 구원하실 때 어서 주께 나와 그 신 은혜 구하라 이때라 주의 긍휼 받을 때가 이때라. 지금 주께 나와 겸손하게 절하라. 구원함을 얻으리 주의 귀한 말씀에 영원 생명이 있나니 주님 너를 용서해 주신다. 주가 부르실 때에 힘과 정성 다하여 주의 은혜 받으라. 이때라 주의 긍휼 받을 때가 이때라. 지금 주께 나와 겸손하게 절하라. 구원함을 얻으리 세월 빨리 흐르고 세상 친구 가는데 너의 영혼 오늘 밤 떠나고 주의 구원 받으면 천국에서 영원히 주와 함께 살리라. 이때라 주의 긍휼 받을 때가 이때라. 지금 주께 나와 겸손하게 절하라. 구원함을 얻으리 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora dependamos de la sangre de Cristo y oremos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has reunido delante tuyo y nos has dado la oportunidad de poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón y esa actitud que sean aptas delante tuyo. Ayuda, Señor, a no pensar, Señor, en nuestras cosas, en nuestros propios pensamientos o en las cosas que vamos a poder obtener en ti, sino en todo lo contrario. Ayuda, Señor, a poder amarte primero. Ayuda, Señor, a poder saber, Señor, que nosotros
nosotros somos personas que hemos recibido tu gracia, somos personas que hemos recibido, Señor, tu palabra y tu misericordia, Padre Dios. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos conocer esto profundamente. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, recibir, Señor, esta palabra, Señor, y verdaderamente, Señor, ahora vivir según tu voluntad. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos amarte. Ayuda, Señor, y obra, Señor, en este culto. Ayuda, Señor, a poder enaltecer tu nombre. Ayuda, Señor, a poder mirarte a ti y así, Señor, ten compasión, Señor, del espíritu de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que así podamos poner nuestra fe en acción y así a que cada uno de nosotros podamos ser aptos delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 거룩하신 하나님 우리 아버지, Padre Dios celestial, te damos gracias por el día de hoy, que nosotros a través de tu gracia hemos sido libres del pecado y nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo nos hemos reunido como tu iglesia. Por favor, recibe este culto que entregamos delante tuyo. Padre Dios, a través de nuestra debilidad y a través de nuestro pecado, hay unos momentos en el cual hemos pecado delante tuyo. Perdona, Señor, por cada uno, Señor, de esos pecados. Y ayúdanos, Señor, ser limpios, Señor, y ser santificados a través de tu palabra. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder amarte a ti, poder amar a la iglesia, poder amar al obispo que tú has puesto. Y ayúdanos, Señor, a poder entregarnos, Señor, a tu iglesia y obrar en tu iglesia. Padre Dios, te pedimos por el obispo que has puesto a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que sea revestido, Señor, con tu poder. Y ayúdanos, Señor, que al tener ese ministerio que ahora tiene, ayúdanos, Señor, que pueda tener ese gran poder que viene de ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, reconstruir a tu iglesia junto contigo, junto con el obispo que tú has puesto. Padre Dios, ayuda, Señor, que toda esa dificultad, Señor, que está en nuestra iglesia pueda terminar rápidamente. Y ayuda, Señor, que en medio de todo eso, Señor, pueda haber esa obra tuya en nuestra restauración. Y el día de hoy es el día en el cual también tenemos la Santa Cena. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener, Señor, esa vida que sea apta delante tuyo, acorde a ello.
Padre Dios, tú has puesto el día de hoy al obispo para llevar tu palabra. Señor, dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque va a llevar la palabra, Señor, que tú estás dando a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos buscar tu justicia y poner, Señor, todo esto en práctica. Y recibe este culto y te damos gracias delante tuyo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 보여지는 예배 아닌 마음으로 드리는 예배 노래하는 찬양보다 삶으로 고백되는 예배 주 앞에 엎드려 경배합니다. 온전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 것 받기 합당하신 분 말씀 앞에 순종하는 삶의 예배 나를 위한 예배 아닌 주님 뜻을 향한 예배 내 마음과 정성 다하여서 주 앞에 드려지는 예배 드리기 원하네. 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Nos has dado la oportunidad de poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio.
Yo, Señor, que ellos y sus familias que han entregado, Señor, esta ofrenda delante tuyo, ayudan, Señor, que ellos puedan tener tu bendición y llénalos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos han cumplido según tu palabra. Ayuda, Señor, que ellos puedan tener ese testimonio de ser llenados con todas las cosas que ven en ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han confesado su fe, ayuda, Señor, que tú estés con ellos y ayuda, Señor, y llénalo, Señor, en todas las cosas que necesite. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de sus familias siempre tenga la respuesta de sus oraciones. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos tengan esa bendición que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Ayuda, Señor, que aún pueda haber esa gran obra que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, en ustedes y en sus familias. Aleluya.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 9, versículo 35 hasta 38. La palabra de Dios, Mateos 9, versículo 35 hasta 38. Vamos a leer todos juntos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que viene obreros a sus mies. Amén. Todos juntos oremos para poder recibir esa palabra y también oremos por el obispo para que tenga la inspiración del Señor. Vamos a orar todos juntos. 우리는 우리의 심령에 받고 주 앞에 나갈 수 있도록 도와 주시옵소서. 하나님이 우리를 불쌍히 여기시며 우리의 주시는 그 생명의 말씀 앞에 우리는 겸손히 순종하며 그 말씀 앞에 나갈 수 있도록 능력 더하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘도 말씀 전하신 우리 감동일술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 허락하여 주시고 우리에게 주신 하늘의 비밀을 통하여 우리 하나님의 뜻을 정말 증거하시기에 부족함이 없도록 우리 하나님의 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 심령이 주 앞에 마음을 열고 하나님 앞에 나가는 아버지 귀한 시간 하나님이 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 우리의 영혼이 주님을 바라오니 주께서 함께하여 주시고 성령의 역사하심을 나타내 주시고 우리 하나님의 뜻에 정말 합당한 이 시간 될 수 있도록 우리 하나님이 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 귀한 성일에 damos gracias porque nos has permitido este día santo y en esta hora deseamos y recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 하나님의 맡기신 바 임무를 y ayuda, Señor, que tu siervo pueda cumplir con ese deber que tú has dado. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros 하나님의 힘으로 puedan recibir lo que es tuyo con tu poder. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 하나님은 Nuestro Dios es aquel que tiene misericordia de las personas, del hombre. 그래서 그는 사랑의 하나님이신 Por eso Él es el Dios de amor y 죄인인데도 불구하고 a pesar de que nosotros somos pecadores, Él constantemente trata de salvarnos. 긍휼한 Y por eso, a través de ese corazón de misericordia que Él tiene, podemos ver de que esa es su naturaleza, esa es su esencia. 중요한 것으로서 Y esto es tan importante, 하나님의 이 부분에 대하여 que es tan importante que en cada uno de nosotros no debe haber ninguno que menosprecie esto de Dios. Esa persona que menosprecia esto de Dios es una persona que todavía no conoce a Dios. 간과하고 Si nosotros vemos esta característica que tiene de Dios y la persona que menosprecia esto, entonces es una persona que no está viendo según la perspectiva de Dios. 하나님을 설명하려는 Y el tratar de explicar a Dios, entonces esa persona ya se ha alejado del camino, del propósito, de la meta de Dios. Está hablando de otra cosa. Por ejemplo, una persona podrá decir, el amor, ¿qué tan importante es el amor? ¿Por qué será que tenemos que enfatizar tanto en el amor? 라고 ¿Qué importancia tiene el amor? 바로 그러한 부분에 대해서 반대하는 태도를 Pero, 보이면 y la persona que dice esa manera y va en contra de esto, de esa naturaleza del Señor, entonces esta persona 수밖에 없는 그 está menospreciando a Dios en sí, porque Él en sí, su naturaleza es ese amor y esa misericordia. 하나님 성 Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Esta persona está menospreciando esa existencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. 된다면은
이것은 뭘 말하냐면 Pero entonces, ¿esto a qué lleva? 존재에 대해서 Esto lleva a 사실상 왜곡하는 Esto 것과 lleva a distorsionar la existencia de Dios. 하나님을 참 그 하나님이 아닌 No está viendo, no va a poder ver a Dios como Dios que es, sino está dibujando otro Dios completamente diferente. Pero entonces también la persona que está mirando esto 그가 하시는 de esa manera, entonces esta persona no va a poder ver el origen de las acciones que vienen de Dios, de esa obra en la cual el Señor está haciendo, y no va a poder ver la perspectiva en la cual la razón real por la cual Dios está haciendo eso, sino que va a ver y la obra de Dios en una manera completamente diferente. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con esto. ¿Cuál es esa actitud en la cual nosotros tenemos que tener delante de Dios? Aunque no sabemos cuántos años esta iglesia va a seguir, pero entonces tenemos que tener un corazón firme. ¿A qué? 예를 들어서 이 ¿A qué? 대략 이런 관점에서 떠나지 말아야 됩니다. 하나님은 Tenemos que estar dentro de esa perspectiva del Señor. ¿Cuál es esa perspectiva del Señor? Primero, que Él siente esa misericordia, esa compasión por las personas. 그러므로 그가 우리를 Y por eso Él desea que nosotros no seamos condenados. 사실입니다. Esta es una verdad que no cambia y tenemos que saber de que todo el cristianismo ha venido a través de esto y todo viene en este fundamento. 하나님의 이게 어떤 좋게 보일 것이 하나도 없습니다. Pero tenemos que saber que nosotros, con lo que nosotros tenemos, no podemos venir delante del Señor. No hay nada delante del Señor en el cual Él pueda mirar y tomarnos y salvarnos a nosotros, sino que es todo lo contrario. Es que nosotros somos completamente pecadores delante del Señor. Pero el Señor, ¿qué fue lo que Él tuvo? Él tuvo compasión con nosotros. Él tuvo compasión de nosotros y Él, ¿qué significa eso? Que Él está sintiendo ese mismo dolor, esa misma situación. Él tiene esa misericordia, esos ojos de misericordia al vernos a nosotros. Por eso, esa es la razón por la cual Él ha venido en esta tierra. Él vino en carne en esta tierra 구하시기 위해서 y para poder salvarnos a nosotros, para poder salvar al hombre que iba a ir a perecer, Él vino y entregó su vida por nosotros. De esta manera, nosotros podemos saber de que Él ha terminado con todas las cosas para poder salvarnos a nosotros. Pero tenemos algo clave en todo esto, es que nosotros tenemos que hacer conocer esto a las personas y esas personas puedan venir ante Jesús. Pero entonces, ¿quiénes son las personas que hacen esta obra? Él decirles, mira, ve al Señor. Tú eres una persona que tiene que morir, que tiene que perecer, pero Jesús te ha amado a ti. Jesús tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti y desea que tú vengas ante Él. Esa es la obra que esas personas hacen para llevar esto y para poder, ese instrumento que es formado para esto, que es la iglesia. Entonces podemos ver que dentro de la iglesia podemos ver que cada iglesia tiene una organización, un orden dentro de las iglesias y podemos ver quién son los que forman a la iglesia. Son los siervos de Dios, son aquellos que son los obreros de Dios. Primero pone al siervo del Señor, o sea, al pastor, para que pueda formar y también pueda llevar a todos esos obreros. Y podemos encontrar que los pastores son de todos diferentes lugares, pero tenemos que saber que esos servidores del Señor son personas que están siendo llevadas y guiadas por Dios. Y en estos lugares donde estamos hablando de la iglesia, es el lugar en el cual Dios está obrando.
Y podemos ver que los miembros que pertenecen a esa iglesia siguen a ese pastor para que así pueda realizar la obra de Dios. Y este pastor unge a las diferentes personas para que puedan realizar esa obra. 사명을 두고 그가 또 다른 일꾼들을 Y podemos ver de que así, de esta manera, forma esa organización, ese orden dentro de la iglesia. Por ejemplo, podemos encontrar en la iglesia el obispo, también podemos encontrar los otros copastores, también podemos encontrar pues los que trabajan dentro de la iglesia, a otros maestros, también podemos encontrar misioneros y también podemos encontrar los miembros que también sirven en diferentes maneras dentro de la iglesia. Las personas que entran en el seno de Dios son las personas que acabaron de ser rescatados del infierno y ahora son una familia, son como una familia. 또 하나님의 뜻에 의해서 Pero entonces, si una persona que a través de la voluntad del Señor, si ha entrado a la iglesia, podemos ver de que esa persona ahora se convierte en miembro y luego a través del obispo o del pastor es ungido para poder realizar la obra. Y aunque el siervo de Dios es aquel que da esa obra, lo está haciendo es Dios. Aunque lo vemos pues humanamente, podemos verlo pues así, esa persona, ese pastor, ese siervo de Dios hizo y pues ungió a esa persona para que realizaran esa obra. Pero ese siervo de Dios está viendo de que aquel que ungió a esa persona es Dios. Esa persona sabe un 100% que aquel que está orando es Dios y no él mismo. 일꾼으로서의 일을 Queridos hermanos, todos nosotros, siendo personas que realizamos esa obra del Señor, nunca debemos pensar, ay, sí, yo lo estoy haciendo porque yo lo hice. Ay, sí, porque yo fui guiado por Dios. Porque lo hice con mi propio pensamiento. 부분적인 것만 본 거지. Esa persona solamente ha visto solamente una parte de esto, pero no está viendo la imagen completa de esto. Y esa persona no está viendo lo que el énfasis de esto, sino que ni siquiera está viendo que el Señor fue aquel que lo llamó y llega a sobrepasar esto en un punto. Por eso, de estas maneras, si vemos la iglesia con los ojos de esta carne, vamos a malinterpretar la iglesia. Por eso, dentro de la iglesia podemos encontrar muchos malentendidos y malinterpretaciones de muchas cosas. Cuando decimos, esta persona es un obrero de Dios, entonces menosprecian a esa persona. Lo trata como si fuera una persona que no tiene nada que ver con uno. Yo soy yo y esa persona es ella. Es como si estuvieran dentro de la sociedad, como si estuvieran en esa sociedad en la cual tienen que pelear con el uno y el otro. Tengo que pelear con esa persona para poder sobrepasar a esa persona. Y piensan que ese es el mismo sistema dentro de la iglesia. Vienen a la iglesia y entonces comienzan a ser rígidos con esas personas y tratan de buscar la oportunidad para poder hacer que esa persona vaya a tropezar o pueda caer para poder hacer la obra de esa persona. O todo lo contrario, si trata de hacer que esa persona caiga así públicamente y para tomar su puesto. 그것이 Queridos hermanos, el obrar siendo obreros de Dios es algo que tenemos que ser conscientes de que nosotros somos personas que hemos sido enviados por el Señor. Y tenemos que tener cuidado con las otras personas, otros obreros de Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos en el cual, como nosotros no somos esa persona, somos fáciles en juzgar a esas personas. Y tener esa actitud no es correcto. Eso no está bien. Y otra parte, sí, el hecho de nosotros ser obreros de Dios tampoco no significa que hemos subido en un rango, un nivel social, y significa que nosotros tengamos un tipo de privilegio o una autoridad que sobrepasa. Pero entonces si los vemos en el mundo podrá ser de esa manera, pero en la iglesia no es así. Tenemos que saber que los obreros de Dios son personas que tienen que sostener cosas que las otras personas no van a poder pensar. Y esas mismas personas tienen esa dificultad, tienen esos momentos difíciles. 안 하고
말지라는 안 하고 말 수도 있겠다라는 Y podrán llegar hasta el punto de pensar, ay, ¿será que tengo que dejarlo o será que tengo que seguir adelante? ¿Por qué? Porque esa carga que tienen es mayor que la que uno puede pensar. Y el mirar y menospreciar esas personas es algo que nosotros no debemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios no formó la iglesia de esa manera. 일꾼을 무슨 능력을 통해서 Y tenemos que saber que Dios no escogió a esas personas que obran, a esos siervos obreros, como si fuera por tener un poder especial o por tener una característica, una habilidad especial. Es completamente diferente. El estándar de Dios con el estándar del mundo es completamente diferente. 오직 12명. Y si nosotros vemos a los apóstoles de Dios, podemos ver que solo escogió a 12 o a 13, pero a esos apóstoles que escogió, ellos no tenían ningún tipo, un poder pues que sobresalía en ellos. Todos eran personas común y corrientes. 게다가 그들은 약점도 많은 E incluso no solamente eso, sino que eran personas con muchas debilidades, Pero Dios usó a esas personas para poder hacer su obra. 그가 Él 순종하는 것. Él hizo su obra a través de esas personas y esas personas, ¿qué fue lo que hicieron? Obedecieron. Y para Dios la obediencia es el poder más grande que puede encontrar. 사람들이 자기 Y muchas personas criticaron a esas personas. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo según su propia perspectiva. Pero entonces esas personas que debieron quitar esto y remover esto a través del bautismo, ellos todavía siguen viendo las cosas de la iglesia con esos lentes del mundo, con los estándares del mundo, y constantemente juzgan y critican a las otras personas a través de esos anteojos. 그런 del 판단의 mundo. 결과물들이 막 나오겠죠. Y podemos ver de que eso también tiene sus conclusiones y sus resultados. 그럴 것이다라는 Diciendo, ay, sí, esa persona será así. Esa persona obró de esa manera, así va a obrar, así va a actuar, así va a pensar. Tratando de tener y formar ese escenario en el cual esa persona se está imaginando, diciendo así, esa persona va a ser siendo celoso con esas personas. Pero entonces, queridos hermanos, nosotros al venir delante del Señor y al ver esas cosas que están dentro de nosotros, nos sorprendimos por esas cosas y abandonamos todo esto. Pero ¿por qué estamos volviendo a traer esto nuevamente? 하나님께 Queridos hermanos, esas personas no podrán ser obreros del Señor, personas que sean personas que el Señor vaya a usar. 그 사람은 Por eso la persona que está siendo usada por Dios, aunque puedan haber momentos en el cual pueda verse que tenga debilidades, tenemos que respetar que el Señor está orando a esa persona, a través de esa persona. Y el mundo no le da autoridad a estas personas. Y especialmente en este presente podemos ver que los pastores en la sociedad 평균보다도 못하죠. son completamente menospreciados y ni siquiera son tratados como pues personas 없는 común y corrientes, sino que son menospreciadas. 그러나 그들에게 있어서 그들의 목회 생활은 한 긴 숨을 Pero entonces, si nosotros vemos a estas personas, son personas que están viviendo una vida completamente diferente. Ellos están yendo en ese camino en el cual ni siquiera pueden respirar, sino que ellos están yendo en ese camino. Son personas que tienen ese llamado de Dios, son personas que tienen ese llamado y la cual no pueden abandonar. Son personas que están yendo en ese camino completamente diferente. Y el hecho de juzgar a esas personas diciendo, ay, esa persona tal y tal y tal, esa persona tiene esa debilidad y hace así y lo otro. 군 사명으로 가고 있습니다. Pero entonces tenemos que saber que esas personas están yendo en ese camino, en ese llamado en el cual ellos están yendo y en el cual ni siquiera es difícil respirar. 세상 눈으로 보지 잘 보여지지 않는 Y esa persona está guiando a esa iglesia en el cual
está en este mundo y las personas, todas esas personas que ni siquiera pueden ver las cosas espirituales, son personas que Dios ha puesto personalmente, son personas que Dios ha puesto. 어떠한 그 구체적인 목적을 가진 Y 사명을 갖고 estas personas son personas que están viviendo con un propósito que es preciso y detallado. Y si decimos en otras palabras, ellos tienen ese propósito en el cual vienen con ese fin del mundo, con el fin del mundo. Estamos hablando sobre ese juicio del Señor, en que ese juicio del Señor ya se ha acercado. Y luego en esto, antes de esto, vendrá nuevamente Jesús y este día vendrá pronto y ese día podrá ser el día de hoy, el día de mañana. Son esas personas que contienen ese propósito en esto y son personas que preparan para ese día 긴장된 삶을 y siempre están en ese en medio de toda esa presión. Son personas que tienen esa certeza de que vendrá 때에 ese fin del mundo. 나와야 되는 맞아야 되는 그런 Y estas personas, entonces, al venir en ese fin del mundo, entonces tendrán que venir con sus frutos delante del Señor. Tendrán que traer todos sus resultados delante del Señor. 특정적인 아주 좀 더 스페시픽 아주 Y podemos ver de que el propósito de estos siervos de Dios son más específicos y son más precisos. Ese propósito, son más claros ese propósito en el cual tiene. Y tenemos que saber de que esto no es que no tenga relación con Dios, sino con la naturaleza de Dios, sino que es todo lo contrario. Esto viene a través de que viene de la naturaleza de Dios. El Señor decía que nosotros nos preparemos. Y el Señor no es que odie al mundo, sino que Él desea salvarlos a ellos y es todo lo contrario. Él pone todas sus fuerzas y todo su hacer para poder salvar al hombre. 종교적 시스템 다른 종교 이런 데서 볼 수 없는 Y esto es algo que nosotros no vamos a poder encontrar en ninguna otra religión. Y tenemos que saber que esa misericordia de Dios está siendo llevada en el Señor. Y toda la compasión del Señor está dando esa compasión viene delante del Señor. 인도 같은 데 Y si vemos en India, podemos encontrar una religión en el hindú en el cual no tienen compasión, 신자를 no tienen ninguna compasión, sino que son rígidos y fríos y no tienen ninguna compasión por las personas. Pero si comparamos con esto, o si vemos a Islam o a otras religiones en el cual les gusta ver la sangre, y no tienen ninguna misericordia. E incluso el budismo, si nosotros vemos, ellos en cambio de tener compasión por el otro, sino que solamente es mirarse a sí mismo, es completarse, autoperfeccionarse. Y así poder reencarnar en algo mejor. Pero tenemos que saber que el Señor, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo por nosotros. Y esto es algo que no se puede ni siquiera comparar con otra religión. Ni siquiera se puede imaginar comparar con otra religión. Y de la misma manera, nosotros tenemos que tener esta compasión dentro de nosotros. Y es algo obvio que nosotros debemos tener. Y si no es así, va a ser difícil recibir lo que es de Dios. El Señor, al estar en esa tierra, Él llevó el Evangelio, Él sanó a las personas, Él ayudó a las otras personas, pero todo esto viene a través de ¿qué? Viene a través del fundamento que es esa misericordia, esa compasión. Espero que nosotros nunca olvidemos esto, que así nosotros podamos tener ese encuentro con ese corazón sincero delante del Señor. Y esto también debe ser, esta no es nuestra perspectiva absoluta al ver las cosas. 자기의 영광을 위해서 자기의
Por ejemplo, si un siervo, digamos, si viene en cambio de hacer la voluntad del Señor, si no viene a hacer su propio honor, si viene a manifestar su propia gloria, entonces esta persona está haciendo una cosa completamente diferente al camino de Dios, y esta persona podrá llegar al punto de blasfemar en contra del Espíritu Santo y caer. Por eso, todos nosotros tenemos que saber que todos nuestros miembros, hermanos y hermanos, no son alguien que no tiene nada que ver con uno. Tenemos que saber que nosotros no debemos menospreciar a los demás, sino que tenemos que saber que nosotros somos familias, que nosotros somos obreros de Dios, que todos nosotros debemos llegar a ser obreros del Señor, siervos del Señor. Y nosotros no debemos dividir esto. Ay, esta persona quiero servir a esa persona, pero esa persona no quiero. Es algo que no debemos hacer. Porque el Señor decía que todos nosotros seamos sus siervos, seamos sus obreros, que todo aquel que viene a Jesús desea de que todos ellos sean sus obreros. Si somos obreros de Dios, entonces, ¿qué significa esto? Nosotros no somos personas que recibimos un servicio de la iglesia. Podemos ver de que la iglesia, hay muchas personas que piensan que la iglesia es como una institución que tienen que servir a los demás. Es fácil pensar de esa manera. Y piensan de que la iglesia es lugar en el cual tienen que recibir un tipo de servicio, un tipo de beneficio de la iglesia. Incluso en el gobierno lo miran de esa manera. Ay, la iglesia, ¿por qué está obrando de esa manera? ¿Por qué será que obra de esa manera? Pero si no, es todo lo contrario. Es el lugar donde todos los servidores, todos los obreros de Dios vienen para servir. Para servir. También los siervos, los pastores vienen a servir a los hermanos, pero eso no significa que los hermanos tengan que recibir ese servicio y no servir a los demás. No es eso, sino que también es servir a las otras personas. La persona que es llamada por Dios, la persona que es dada esa obra de Dios, entonces esa persona está en el radar de Dios. Esa persona está en ese radar de Dios. Todas las personas son iguales ante la gracia de Dios. Todos son iguales ante esa gracia. Cualquiera que es llamado por el Señor, cualquiera que obra en ese periodo de tiempo, entonces Dios obra en esa persona y tenemos que respetar a esa persona en la cual Dios está orando. Por eso, esos siervos de Dios, esos obreros de Dios, podemos ver que en parte, oficialmente son una parte, pero tenemos que saber que toda la iglesia, todos son obreros de Dios y nadie sabe en cualquier momento podrá convertirse en siervo de Dios. Por eso ese corazón, esa mentalidad y toda su acción tienen que venir acorde a esa misericordia en la cual nosotros hemos recibido de Dios. Ese tiene que ser ese fundamento de esa persona y ese fundamento debe ser esa gracia de Dios y esa vida que tiene ahora, esa vida que tiene a partir de ahora hasta el momento que vaya a morir, tienen que entregar delante del Señor y esa hora es en el cual tiene que esperar para poder glorificar al Señor. Y espero que todos nosotros participemos en esto. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que Jesús, antes de estos versículos, podemos ver de que Él obró en toda la tierra de Galilea y así de esta manera está hablando, ya dando la finalidad a la obra que hizo en Galilea. Y como vemos en Mateo 9:35, entonces podemos ver de que ahora viene un nuevo capítulo en la obra de Jesús. Es más o menos la tercera, el tercer ministerio en el cual, tercera parte, y podemos ver que hay un cambio en el corazón de nuestro Señor y podemos ver de que ahora Él está realizando ese nuevo plan, esa nueva obra. Y podemos ver de que la actitud del Señor ante la obra es un poco diferente. Podemos ver de que hay una diferencia en esto.
설명하고 있습니다만 Les estoy explicando esto acorde solamente con términos pues humanos, pero así es para poder entender un poco más en profundidad de esto. Podemos ver de que en ese momento habían una gran, pues muchas ciudades y aldeas en ese lugar en Galilea. 도시와 그 마을들이 한 200개가 Y más o menos hay más o menos 200, más de 200 aldeas y ciudades en ese lugar. Y pues el Señor pues estuvo recorriendo todo ese, toda esa ciudad y esas aldeas, las ciudades y esas aldeas. Podemos ver de que pues había una gran multitud de personas. La población en ese lugar era grande y podemos ver la población en ese lugar era grande y podemos ver de que casi todas esas personas pudieron tener la oportunidad de poder conocer a Jesús. Y pues puede ser pues cerca o lejos, pero hubieron casi todas las personas en esa región pudieron conocer a Jesús. 뭐를 말하실 수 있는 Y podemos ver de que al concluir con todo esto, el Señor pudo concluir algo a través de esto. 쭉 지나갔습니다만 주께서 여러 회당에 다니셨어요. Y también podemos ver de que, como dice en el versículo 35, dice que él también estuvo en muchas sinagogas, enseñando en muchas sinagogas. ¿Pero qué significa esto? Él enseñó también incluso pues el Antiguo Testamento, interpretando esto en las diferentes sinagogas. Y también, ¿qué es lo que dice? Predicando el Evangelio del Reino. Está hablando de sí mismo. Él también, el hecho de decirles a ellos de que ellos te pueden recibir la salvación y así entrar al reino de los cielos, ser ciudadanos del reino de los cielos. Podemos ver de que Él también sana a todas las enfermedades y todas dolencias del pueblo. Y muchas personas al ver a Jesús hubieran pensado, ¿quién es Él? O sea, que nunca habíamos oído de Él, ni siquiera pues conocido de Él. Pero podemos ver de que Él realizó también esas señales y prodigios para poder probar a sí mismo, para poder testificarse de sí mismo, para que puedan aceptar ese poder que Él tenía. 많이 사람들을 바라보고 Y podemos ver de que en ese momento Jesús estaba viendo a esa gran multitud en el cual estaba viendo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esa conclusión en el cual Él concluyó de que Él tiene que ahora formar a sus discípulos. Pero entonces, ¿por qué será esto? ¿Por qué será que Él llegó a esta conclusión? 본성적 Viene a través de esa naturaleza del Señor. Si vemos en el versículo 36, ¿qué es lo que dice? Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Podemos ver de que Jesús Él vino a las sinagogas, enseñó, incluso predicó sobre el reino de los cielos e incluso sanó a las personas. Pero entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Por qué? Porque tuvo compasión de estas personas. Él tuvo compasión de estas personas. Él tuvo ese corazón contrito por esas personas. 보니까 Podemos ver de que en ese momento al Señor, al ver esa gran multitud, podemos ver de que esas personas trataron de seguirlo a Él. Si Él se iba, digamos, al mar, entonces venían y pues conseguían un bote y lo seguían a Él. Y luego iban de esta aldea a otra aldea, entonces y lo perseguían a Él. Pero entonces muchas personas, obviamente hubieron muchas personas que solamente trataron de venir delante de Él para ver algo maravilloso delante de sus ojos. Pero podemos ver que la gran mayoría de ellos tenían ese corazón sincero para poder seguirlo a Él. Pero entonces Jesús, al ver a esa multitud que lo seguía de aquí a allá, que al verlo a Él, ¿qué fue lo que ese corazón que tuvo? Tuvo compasión por esas personas. 근데 주께는 정말 Tuvo compasión de estas personas. 쉽게 넘어갈 수 없는 그 한 가지 Y en Él, 뭐냐면은 ¿qué es lo que Él, al mirar a estas personas, qué es lo que Él pudo ver? Algo triste al ver a estas personas que era que ellos estaban llenos del pecado, que ellos estaban siendo revestidos de ese pecado, de que ellos dentro de su corazón
dentro de su corazón, dentro de sus acciones, sus pensamientos, de sus ojos, incluso en medio de la sociedad. Ellos aquí estaban ciegos, que no tenían esa inspiración de poder ver lo espiritual. Y ellos, que eran personas que tenían que ir al infierno, que ellos estaban en medio de esa desgracia, de esa desesperanza, eran personas que no sabían a dónde tenían que ir. Pero el Señor, al mirar a esas personas, sintió dolor por estas personas. 아픔을 느끼시기까지 Él sintió dolor por estas personas. 뜻이 뭐냐면 민망하다는 이 Pero entonces, cuando vemos la palabra que Él tuvo compasión de esas personas, ¿qué significa? Está hablando, viene a través del significado, muchos de los 갑자기 장입니까? palabras que vienen del hebreo. Pero entonces, si vemos el significado de esa palabra, entonces podemos ver de qué significa los intestinos. Entonces viene a través de esto. Pero entonces, ¿por qué será esto? Es porque en el hebreo, cuando expresan sus emociones o lo que están sintiendo, lo pues relacionen con los órganos dentro del cuerpo. Entonces, cuando dicen que cuando hablan sobre esas palabras, uno podrá pensar muy abstractamente, pero ellos piensan en el estómago, por ejemplo, en los intestinos, en los órganos que están pues en los órganos. Pero entonces esto nos lleva a entender un poco más de cuán lo fuerte que es esos sentimientos. Entonces, por ejemplo, si nosotros también podemos experimentar esto, si hay algo que nos estresa, o hay cosas que nos duele, o hay cosas que nos preocupa, ¿qué es lo que primero nosotros sentimos dentro de nuestro cuerpo? Es el dolor de estómago, o sentirse incómodo en el estómago. O digamos, por ejemplo, si uno tiene pues tanto estrés que ni siquiera tiene ganas de comer, o también tiene gastritis, o pues problemas en la digestión, podemos ver de que esto tiene relación con esto. Podemos encontrar de que a través de esos dolores, o esos sufrimientos, o esa tristeza, o esas diferentes preocupaciones vienen y influencian nuestro cuerpo, llegando a tener enfermedades. Y pues por eso, para los israelitas, para ellos, al expresar las diferentes palabras, expresar los diferentes dolores que estaban sintiendo en sus sentimientos, lo relacionaban con sus órganos. Y esta expresión podemos ver de que era algo muy cultural, incluso era algo natural para ellos el sentir eso. Por eso, entonces también los pensamientos, cuando habla sobre el pensamiento, se conecta con el corazón. Si vemos en Mateo 15:19, podemos ver de que el corazón es relacionado con el pensamiento. Digamos, en la Biblia también habla acerca de esto. Si vemos un ejemplo, si es Mateo 15:19, que dice, porque corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. O sea, todo viene a través del corazón. O sea, el corazón y los pensamientos están conectados. Podemos ver de que los pensamientos son dominados por el corazón, y los sentimientos y cosas así, más o menos, son pues esos sentimientos son reflexionados a través de los intestinos, o sea, con los órganos en el intestino y pues en el estómago. 그가 만약에 그래서 이 배에 Y por eso, entonces podemos ver todos juntos, podemos pues experimentar un momento en el cual nos duele el estómago, o pues digamos, y el Señor en ese momento, cuando dijo que tenía compasión, es relacionado con esto. Pero entonces, ¿será que esto viene a través de ese sentimiento? Oye, mira, yo soy santo y tú no eres. Ay, sí, pues te voy a tener misericordia de ti porque esto. Ay, porque sí, porque yo tengo pues en abundancia y te puedo pues tener misericordia de ti. Pero queridos hermanos, el Señor no sintió esa compasión.
No porque era justo o porque era justo de esta manera, tratando de sentirse sobresaliéndose a las otras personas. No era eso, sino que Él verdaderamente estaba sintiendo ese dolor por nosotros al ver a esa multitud. De la misma manera como nosotros, al tener una preocupación, al tener dolor o dificultades, podemos sentir esto a través de nuestro cuerpo, por ejemplo, como gastritis o ni siquiera tener ganas de comer. Pero entonces también hay momentos en que nos enfermamos porque tenemos esos dolores dentro de nuestro corazón. Y podemos ver de que incluso muchos versículos dentro de la Biblia habla de ese corazón del Señor, de esos sentimientos del Señor, de cómo Él sintió esto. Por ejemplo, cuando Jesús escuchó la muerte de Lázaro, entonces en ese lugar vino y al lugar donde estaban estaban sepultando a Lázaro. Y si vemos en Juan 11, 33 y 35, que es lo que dice en ese momento, que el corazón de nuestros, que también en ese momento sintió, se estremeció en su espíritu y se conmovió al ver que las otras personas estaban llorando por Lázaro, y Jesús incluso lloró. Si vemos que se estremeció en espíritu y se conmovió, esta palabra, la verdad, es relacionado con esa expresión, es usada que tiene relación con el dolor dentro del cuerpo. No solamente está hablando solamente abstractamente o solamente en el pensamiento de que sintió esto en el pensamiento, sino que él, al ver cómo las otras personas estaban llorando por Lázaro, de la misma manera, él se estremeció en su espíritu, se conmovió y también él lloró. Pero es algo irónico porque el Señor conocía de que Él iba a resucitar a Lázaro, iba a resucitar a Lázaro. Pero entonces Él no tuvo la necesidad de sentir sentir ese estremecimiento en su espíritu y ser conmovido por esto. Pero entonces Él no lloró por el simple hecho de que Lázaro había muerto. No era solamente por esto, sino que ¿cuál es la razón por la cual él lloró y sintió, se estremeció en su corazón? Las personas del mundo, al mirar a Lázaro, lloraron por ese momento, por el hecho de que había muerto. Pero de todas maneras, el Señor tuvo ese corazón, siendo Él Dios, al ver a Lázaro. Él sintió ese corazón, se estremeció en su espíritu. ¿Por qué? Porque aunque la razón es un poco diferente a las personas que estaban llorando y Jesús, pero ese corazón que él estaba sintiendo, él era igual a las otras personas, y podemos decir que es aún más que esto, aún más que esto. Pero entonces muchas personas en ese momento decían, ¿por qué será que Jesús, que tiene ese gran poder, por qué será que Él no paró la muerte de Lázaro? ¿Por qué será que Él no sanó la muerte de Lázaro? Pero entonces si vemos en Juan 11:38 dice, Jesús profundamente se conmovió otra vez. Se conmovió otra vez. Fue conmovido otra vez. ¿Qué significa esto? De que él fue afligido por ese dolor que estaba sintiendo, por ese sentimiento que estaba sintiendo. Y si vemos las diferentes palabras que son usadas dentro de la Biblia, podemos ver de que son palabras que son seleccionadas muy precisamente para poder ponerlas dentro de la Biblia. Por eso el uso de esas palabras es algo crucial y es algo muy importante al seleccionar esas palabras. Por eso es importante ver esas palabras.
en algo similar, algo parecido con esta situación. Si nosotros podemos ver de que también hubo un momento en el cual Jesús también mostró sus sentimientos. Y si vemos en Juan 18:8, podemos ver de que en ese momento Jesús estaba siendo capturado por las personas. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo al ser capturado y ser llevado? ¿Qué fue lo que dice en el versículo? Déjalos a ellos, déjalos ir a ellos. Estaba preocupándose por sus discípulos. E incluso Jesús, al estar en la cruz y el estar crucificado en ese momento, si vemos en Juan 19, de 26 hasta 27, podemos ver que en ese momento el Señor estaba teniendo gran dolor. Él no podía pues pensar en otra cosa. Pero ¿qué fue lo que Él hizo? Él pensó en su madre y le dijo a Juan que tomara a su madre y cuidara de su madre luego de que muriera. 그러고 난 다음에 Y en ese momento, luego de hacer esto, 안심하고 Él, ¿qué fue lo que hizo? Él tuvo paz y así entregó su espíritu a Dios. 환자를 고칠 때 Y también Jesús, de la misma manera, al sanar a las diferentes personas, Él no hubiera la necesidad de tocarlos. Él solamente hubiera podido decir las palabras y hubiera podido sanar. Pero entonces podemos ver que en la Biblia, pues Él dijo que los tocó. Pero eso no significa de que hay diferentes maneras para poder sanar a las personas. No es que haya sido un método para poder sanarlo. No está hablando de eso. ¿Por qué será que Él tuvo que tocar a las personas, a esos enfermos? Digamos, por ejemplo, al leproso que tenía esa enfermedad, que eran como mendigos. ¿Será que Él era, pues, que eran completamente, que no eras, pues, limpio, ni nada de esto? Pero no era porque Él era la necesidad de que tuviera que tocarlo, sino que Él tuvo compasión de esa persona. Él los tocó diciendo: oye, mira, yo soy uno contigo, yo conozco tu dolor. Es para poder hacer conocer ese calor de Dios, de Jesús a esas personas. Oye, mira, yo te quiero, yo te amo. 진실로 불쌍히 여기시기 때문에 Tiene ese corazón de misericordia por esas personas para poder hacerles sentir eso. 그래서 주께서 이 땅에 오셨어요. 진짜 Por eso Jesús, al venir a nosotros, como dice en Hebreos 4:15, Él es aquel que se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Pero esto no significa de que Él no se compadece de nosotros, sino que Él siente toda nuestra debilidad. Él conoce, Él sintió todo esto. Y no solamente eso, sino es aún más. Él es aquel que puede sentir todo esto. Él tuvo compasión de nosotros. Pero el Señor no tiene ese mismo sentimiento. Él no tiene ese mismo corazón como los escribas y los fariseos, sino es completamente lo opuesto. Esos escribas y fariseos, se alejaron de ese propósito. Y cuando ellos introdujeron a Dios, solamente lo introdujeron a Dios como aquel que abandonó a su pueblo, ese Dios que es duro, ese Dios que no es lleno de furor, que solamente quiere matar. No solamente es eso, 내버려진 인간의 현실을 보셨기 때문에 sino que el Señor vio esa realidad de esas personas, vio esa realidad de esa multitud y los amó y tuvo compasión de esas personas. ¿Por qué será que el Señor tuvo compasión de estas personas? 병자들이 오면 그 병자를 치료하셨지만은 Por ejemplo, si cuando al momento que vieron esos enfermos delante de Él, en ese momento Él los sanó a ellos. Pero Él no solamente les sanó a ellos solamente de la carne, sino podemos ver de que ellos todavía estaban llenos de esa maldición en el cual, en el momento en que vayan a morir, ellos entrarán en el infierno. 사망의 El Señor conocía de que Él no iba a venir solamente a sanarlos a ellos en la enfermedad, sino que Él conocía de esto. Pero Él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no conocían de la realidad que ellos estaban. El Señor sabía la realidad que ellos estaban, pero ellos tenían que hacerles conocer del estado que ellos estaban. ¿Por qué? Porque si no les hace conocer el estado que ellos estaban, ellos no pueden no hay manera para que ellos puedan conocer esto.
진짜 단어 중에서 Por eso dice en el cual que dice que eran como ovejas que estaban desamparadas y, dispersas. ¿Qué significa esas dos palabras? También, si vemos en el texto original, está hablando sobre esas personas que tienen un gran dolor y son personas que han sido tan azotadas que ya no tienen ninguna fuerza. Por eso usa esas dos palabras que son tan negativas para poder expresar esto. Son personas que no, la verdad, están llenos de la esperanza, que ya no tienen nada en este mundo, en este momento, que no tienen ninguna esperanza, que en cambio están abandonados en el mundo. Pero están siendo abandonados por quién y desamparados de quién. Sobre esos escribas y esos fariseos que tenían que darle de comer cuando tenían que comer, tenían que darle de beber cuando tenían que tomar, y también tenían que sanarlos cuando estaban enfermos. Pues esos escribas y esos fariseos, la verdad, no estaban cuidando a sus ovejas que tenían que cuidar. Por eso el Señor usa esas dos palabras para poder describir a estas personas, sino que el Señor es completo. Esos escribas y esos fariseos distorsionaron ese corazón de Dios. Como dice Mateo 23:13, ¿cuál es el resultado que ellos trajeron, esos escribas, esos fariseos? Que cada uno de ellos no pudieron entrar al reino de los cielos. Y no solamente eso, sino que cerraron la puerta para que las otras personas no pudieran entrar al reino de los cielos. Pero el Señor, ¿cuál era esa preocupación del Señor cuando los vio a ellos? Está hablando sobre ese juicio, de ese juicio que vendrá a ellos, de que ese día vendrá pronto en ellos y cómo ellos van a poder reaccionar ante ese momento. Por eso si vemos en versículo 37 dice, entonces la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, de que vendrá ese día donde tendrán que cosechar. Que vendrá ese día de juicio, que ese día de juicio vendrá pronto. Cuando hablamos sobre la mies, cuando dice cuando va a cosechar, ¿qué significa que vendrá ese día en el cual todas las cosas tendrán que ser recogidas y tomar? O sea, está hablando sobre el fin del mundo, está hablando incluso del día del juicio. Por eso cuando hablamos sobre la cosecha, es cuando podemos encontrar la palabra cosecha en muchos lugares, en diferentes lugares de la Biblia. Podemos ver de que está hablando sobre que tiene que darse prisa para ese día para poder tomar. Y si vemos en Mateo 13:40 hasta 42, que es lo que dice, que en el día en que vendrá, en el cual tomará a las cizañas y separará las cizañas de los granos, y en ese día las cizañas serán puestas en el fuego. Así será el fin de este siglo. ¿Y qué es lo que dice? Y como dice en ese momento, vendrá aquel que cosechará. Este es aquel que es como el Hijo del Hombre. Y en ese día, como dice en Apocalipsis 14, versículo 15, 16, 19, 20, ¿qué es lo que dice? En ese momento vendrá aquel que cosechará, y en ese día quitará y los pondrá en el fuego y separará a aquellos que no es. Tenemos que saber que ese juicio es nuestra realidad. Ese juicio es algo que vendrá en nosotros. Y si nosotros ya no somos y no tenemos este sentido de este juicio, y si nosotros menospreciamos esto, y si nosotros no sabemos de que ese día vendrá pronto, entonces fácilmente nos abandonaremos a nosotros mismos, y nosotros en ese día entraremos y vendremos en ese día de juicio. Nosotros no sentiremos ninguna preocupación por esto. Si no enfatizamos ese día en el cual el Señor vendrá, tenemos que saber que nosotros tenemos que tener prisa por esto. Tenemos que sentir prisa por ello. ¿Por qué? Porque el Señor ciertamente volverá y juzgará. Él juzgará en ese día.
Y por eso el Señor dice, por eso dice en el versículo 38, Mateo 9:38, y ¿qué es lo que dice? Rogad pues al Señor de la mies. O sea, ve y roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 심판을 향해 가는 자가 너무 많습니다. 이 Si vemos en los ojos del Señor, hay muchas personas que están yendo a ese juicio. Todas las personas en el mundo están yendo a ese juicio, a enfrentar ese juicio. 분들은 Pero las personas que están orando, esas personas que están sirviendo, que sirven para poder llevar a esas personas a la salvación, son pocas. 주께서 Son pocas. 많은 사람을 봤는데 Y el Señor, al ver a todas esas personas en Galilea, 많이 있었어요. 사실 podemos ver de que hubieron muchas personas, muchos obreros en ese momento. O sea, había una gran multitud que entre ellos que eran los fariseos y saduceos, pero ellos no, todas esas personas no valían de nada. ¿Por qué? Porque no eran aquellos que el Señor estaba buscando. Por eso el Señor tuvo compasión de ellos. Dijo, no, debería haber alguien que los vaya a decir a ellos su realidad. ¿Por qué? Porque si no saben su realidad, ellos tendrán que entrar al infierno. Todas esas personas, y si nadie les dice sobre su realidad espiritual, todos entrarán al infierno. Por eso no debería haber esas personas que se sacrifican delante del Señor para poder ser usadas, para poder decirle a esas personas sobre esa realidad espiritual y advertirles sobre ese juicio. 일꾼들 보내십시오. Por eso el Señor dijo, orad, rogad delante del Señor para que pueda tener esos obreros. 남의 일이니까 Pero entonces uno podrá pensar, ay Señor, ay esto no tiene nada que ver conmigo, ay sí, voy a orar para que puedan haber muchos más obreros y más siervos de esto. Ay sí, como ya oré, entonces ya fin. Pero entonces es lo que el Señor le está diciendo, oye tú también puedes ser siervo, obrero de Dios. Dame tu destino, dame tu vida para poder hacer esa obra. Tú también puedes ser esa persona en la cual el Señor vaya a usar, para que yo pueda usar, para poder hacer a mi obra. Tú puedes ser usado por mí para poder hacer mi obra. Tú también lo puedes hacer. 다 하나님의 Por eso, esos siervos de Dios, esos obreros de Dios son como esa familia de Dios. Por eso nosotros a través de esa misericordia de Dios, nosotros hemos venido hasta el día de hoy. Como alguien nos ha servido a nosotros, hemos venido en esta hora, en este lugar. Si Dios no hubiera ayudado y no hubiera amado a nosotros, si no hubieran tenido compasión de nosotros, no hubiéramos podido vivir. Por eso nosotros estamos yendo ese camino y por eso no podemos pensar en otra cosa, sino que tenemos que llevar esa salvación a las otras personas. Tenemos que conocer esa voluntad del Señor, esa meta del Señor, cuánto el Señor amó a esas personas, cuánto Él tuvo dolor por esas personas. Tenemos que advertir a las otras personas, llevar a las otras personas, oye, Dios te ama, Dios verdaderamente te ama y desea que tú no perezcas. Y esta obra es algo que irá hasta el último día de este mundo. Y nosotros tenemos que llevar esto a las otras personas con ese mismo dolor que el Señor tuvo por nosotros. 우리 주님의 마음에 꼭 많고 Y espero que todos nosotros podamos entrar en ese corazón del Señor y tener esa misma meta. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor nos acepte a nosotros. Para que nosotros, al orar delante del Señor, que es de nuestro Dios de la mies, nosotros podamos confesar, Señor, envía tus obreros. Señor, haz que yo también pueda ser parte de tu obra. Oremos todos juntos. 인도하시고 역사에 주시옵소서. 주여 도와주시고 역사에 주시옵소서. 주여 역사에 주시옵소서. 주여 역사에 주시옵소서. 주여 역사에 주시옵소서. 주여 역사에 주시옵소서. 우리 하나님 도와주시오. 우리 주님의 긍휼로 살아있는 우리가
주님의 마음을 받고 주님의 국리를 우리 몸에 새기고 정말 주님의 그 안타까운 연면하시는 그 진실을 가지고 나가서 영혼을 구원하고 우리 하나님의 이루시는 데서 하게 하여 쓰여지게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 주님의 te damos gracias por el día de hoy. Ayuda, Señor, que todos nosotros 정말 연민을 가지시는 podamos tener ese corazón que viene de ti. Ayuda, Señor, a conocer, Señor, esa compasión que tú tienes. Ayuda, Señor, que también nosotros que hemos recibido esa gracia podamos ser parte de ti. 우리도 También podamos nosotros ser usados por ti, representar tu compasión. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros así podamos salvar a las otras personas. Ayúdanos, Señor, no alejarnos de ti y no pensar en otras cosas, sino ayúdanos, Señor, a poder cada día asemejarte y ayúdanos, Señor, a ser tus obreros. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser usados por ti. Y ahí también en esta hora, al tener la Santa Cena, en esta hora obedecemos delante tuyo a tu ordenanza y vamos a tener la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a poder recordar esta ordenanza y ayúdanos, Señor, para que en toda nuestra vida, hasta el momento en que podamos tener ese encuentro contigo nuevamente, ayúdanos, Señor, que nosotros podamos realizar tu obra, llevar tu palabra y ayúdanos, Señor, que todos así podamos cumplir con tu promesa. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
우리 다 함께 자리에서 일어서셔서 Todos de pie y vamos a alabar todos juntos esta alabanza. 우리에게 주어진 일이 Y espero que todos juntos podamos confesar lo que el Señor desea en nosotros. 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님, 주의 심장 가지고 우리 이제 일어나 주 따르게 하소서. 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우리를 부르시는 하나님, 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서. 우리 바다 덮음같이 주 예수의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라. 우리 바다 덮음같이, 우리 바다 덮음같이, 우리 바다 덮음같이 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우리를 부르시는 하나님, 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto y todos los berianos, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 아멘. 자, 오늘 우리 하나님 앞에 우리를 받아주셔서 감사합니다. 우리 하나님의 영광 돌립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto. Demos gloria a Dios. 그리고요, 오늘 특별한 날인데 Y el día de hoy es un día especial, es el Día de los Padres en Corea. 어버이 된다는 게 어떠세요? ¿Y cómo es ser padre? Creo que es una de las cosas más difíciles en este mundo. El día de hoy podemos encontrar muchos padres. Espero que podamos felicitarnos al uno y al otro. 지난 일을 후회하지 않고 또 보람을 갖고 Y espero que así todos juntos el día de hoy podamos animarnos al uno al otro y también podrán ver las diferentes flores, que es una tradición dentro de Corea. Por eso el día de hoy, como es un día especial, 로비에 가셔서 luego de este culto van a poder encontrar en el lobby a nuestros hermanos. 모든 분들에게 기쁨을 드리겠습니다라고 Estamos hablando sobre nuestros hermanos más pequeños dentro de nuestra iglesia, que son nuestros hermanos de escuela dominical. Van a poder encontrar y en ese día para poder celebrar el día de los padres. Y también el día de hoy en la tarde vamos a tener una oración para poder orar por nuestra iglesia. Espero que todos juntos podamos reunirnos y poder así orar por nuestra iglesia. Oremos delante del Señor diciendo: Señor, obra dentro de nuestra iglesia, 사기를 꺾으시고 권세를 꺾으시고 que el Señor ya quitó con toda autoridad del diablo, entonces ya no tiene ninguna autoridad. 떠나게 하여 Y para que todo enemigo que está obrando dentro de esta iglesia se vaya en el nombre de Jesús. Oremos así todos juntos en el culto de la tarde. 하나님 앞에 우리 하나님 능히 Y espero que así todos juntos podamos reunirnos y en esta hora, cuando nosotros en el día de hoy al orar, podamos demostrar delante del Señor de que tenemos un solo corazón y que ahora nos hemos esforzado tanto para poder reconstruir nuestra iglesia. Y espero que así podamos seguir adelante con un solo corazón, 나쁜 악령들이 망치지 않도록 그렇게 para que todo esto no sea estropeado por esos demonios inmundos. Espero que todos juntos así podamos reunirnos y así tener fruto en nuestra oración. Y el día de hoy espero que también puedan ser felices y llenos de gozo. Queridos hermanos, gracias.